Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta Semana de la Transparencia Hídrica. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos por estas nuevas plataformas. Todos los que están participando por Zoom tienen su micrófono apagado, y en un momento daremos inicio a la Semana de la Transparencia. Vamos a tener algunas palabras tanto de Oxfam como del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Esta Semana de la Transparencia la estamos haciendo en colaboración con Oxfam México. Y sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Jorge Romero, quien es director de programas en Oxfam México. Adelante, Jorge, gracias. Muchas gracias, Amalia. Buenos días, colegas. Buenos días a todas a lo largo y ancho del país. Para nosotros es un placer acompañar esta Semana de la Transparencia Hídrica. Es un placer ser parte de estos extraordinarios esfuerzos que llevan a cabo distintas organizaciones de la sociedad civil, especialistas, centros de investigación, universidades e instituciones públicas como el IMTA, para ir generando condiciones de mayor apertura y de mayor transparencia que nos permitan un más eficaz aprovechamiento y gestión de los bienes comunes naturales, particularmente el agua. Algunos de los temas que se explorarán a lo largo de la semana son temas que nos han convocado a nosotras y a socias de Oxfam México a lo largo de los últimos 3-4 años. En realidad es un esfuerzo que pues, hace como parte de los esfuerzos de Oxfam México por transparentar el ejercicio de concesiones en México. Es una suerte de culminación. El informe que se presenta enseguida, Captura Política, Grandes Concentraciones y Control de Agua en México, es uno de estos esfuerzos. Ha habido otros, el trabajo con organizaciones para desarrollar pues, capacidades que permitan a las comunidades fortalecer su gestión autónoma del agua es otro de los esfuerzos que hemos llevado a cabo con algunas socias como Flor y Canto en Oaxaca, Cántaro Azul en todo el país, Controla tu Gobierno, también a lo largo y ancho del país. Para nosotras es importante esta culminación y la presentación de este informe como algunos otros insumos que discutiremos a lo largo de la semana, porque creemos firmemente que estamos en tránsito. Estamos en el tránsito de un paradigma de gestión que cede todo el control a instituciones públicas que están capturadas y que no tienen condiciones para rendir cuentas sobre su ejercicio, a un paradigma que nos permitirá ir construyendo las reglas y los mecanismos necesarios para ir fortaleciendo la gestión común de los bienes comunes, con la participación y pleno reconocimiento de los derechos de las personas usuarias del agua, pero también, y de forma muy importante en el contexto de lo que se discutirá esta semana, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a lo largo y ancho del país. Con eso en mente, pues agradecemos el trabajo de todas las organizaciones, algunas de las cuales estarán en la audiencia a lo largo de los últimos años para hacer realidad tanto la investigación como los distintos esfuerzos de incidencia que hemos acompañado juntas, y muy específicamente en el contexto de la presentación que hacemos ahora, enseguida, agradecemos a Mónica Olvera, que coordinó el proyecto de acceso equitativo al agua a lo largo de los últimos 4 años, y que coordinó en buena medida el trabajo de investigación que enseguida se presenta. Agradecemos también a Edgar, a Berenice, Gonzalo, Antonio, Juan Alberto, al Colegio de San Luis y al Colegio de Geografía de la UNAM, por su extraordinario esfuerzo en la conducción de esta investigación que nos da nuevas claves para entender los mecanismos de captura y que abre una veta de información que esperamos poder fortalecer en el curso de los próximos años para ir generando condiciones de mayor transparencia y para un aprovechamiento con perspectiva de derechos realmente del agua como bien común. Ahí lo dejo de momento. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a revisar el documento, que además es un documento largo al que no se le podrá hacer justicia, creo, con la presentación o los comentarios que se hagan ahora, pero más importantemente les invitamos a seguir
los medios sociales del IMTA, de la Secretaría de Medio Ambiente y de Oxfam para ir fortaleciendo nuestro entendimiento del marco regulatorio del agua que ahora está en transformación, porque estamos seguras de que en el curso de los próximos 2 años vamos a avanzar de forma importante en ese cambio de paradigma. Muchas gracias. Gracias al IMTA por su decidido apoyo a este evento y a este enfoque. Son el tipo de instituciones públicas que nos dan la esperanza de que sí se puede gestionar con su apoyo este tipo de recursos para el bienestar y para el pleno aprovechamiento y realización de derechos de las comunidades. Buenos días. Muchas gracias, Jorge Romero. Muchas gracias, Oxfam. También le vamos a dar la palabra al doctor Adrián Pedroso Acuña, director general del instituto, para que inaugure la Semana de la Transparencia. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, Amalia. Muy buenos días a todos. Jorge Romero, un placer tenerlos aquí con nosotros y primero que nada agradecerles a todas estas instituciones que están detrás del reporte que hoy nos ocupa, por escoger al IMTA como un aliado y como un aliado estratégico para generar las tan necesarias discusiones que se requieren en este país, en este proceso transformativo que estamos viviendo en todos los ámbitos de la vida nacional, y el agua desde luego no puede quedar relegada. Yo simplemente quisiera agradecerles a todos los asistentes, amigos, amigas que están con nosotros para discutir un tema de gran trascendencia para el país. Nos parece, desde el IMTA lo hemos dicho, creemos que la transición hídrica por la vida, que pone al centro al ciudadano y a las personas, debe tener o debe estar construida a partir de 3 principios axiológicos. El primero es la construcción de la ética de los servidores públicos, de las industrias y de los ciudadanos que utilizamos el agua y que tenemos derecho a disfrutarla. Por otro lado, el uso de la evidencia científica, que esa es una labor importantísima del IMTA, pero no solo del IMTA, sino de tantas instituciones tan valiosas dentro del territorio nacional que aportan conocimiento que puede ser utilizado para una mejor toma de decisiones en el territorio. Y por último, el tercer principio, fíjense ustedes que hemos propuesto desde el instituto, es la construcción de transparencia, justamente para restituir el tejido que hay y que está sumamente debilitado después de 30 años, de confianza entre el gobierno y la sociedad. Nosotros en el IMTA creemos que la falta de transparencia, aunada a una información pública que a veces está sesgada o incompleta, genera un acceso inequitativo al agua, ¿no? Hoy el presidente en su conferencia mañanera habló incluso de acaparamiento de agua en algunas regiones del país. Entonces tenemos que entrar a la discusión de por qué estamos donde estamos, ¿no? Y me parece que Oxfam y todas las instituciones que hoy nos comparten sus resultados de esta investigación nos indica muy claramente que la transparencia es una condición inicial muy importante que requerimos si en verdad queremos empoderar al ciudadano con acceso a la información de las concesiones, sí, pero también a la información de la lluvia, de los ríos, de los acuíferos. Recordemos que vivimos en un sistema, en un medio ambiente que está vivo y que nosotros somos parte de él. Entonces, conocer cómo el agua se mueve dentro de este sistema y conocerlo en tiempo real es parte importante de la construcción de acuerdos y de la construcción de una tierra fértil que nos permita caminar a todos, a empresas, a ciudadanos y a gobierno en la dirección del bienestar de este país, del bienestar de la vida y también del cierre de brechas de desigualdad que hoy día vemos claramente evidenciados en los temas de agua. Entonces yo quiero agradecer muchísimo, desde luego, a los académicos que se van a juntar esta semana con nosotros virtualmente en el IMTA, a las organizaciones civiles, a los especialistas de la UNAM, a los especialistas del Colegio de San Luis, ya se decía, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
de Causa Natura, de FANMEX, de Fundar, del colectivo de abogados, a la red de organizaciones ambientalistas de Zihuatanejo, solamente por mencionar algunas. Porque creo, sin duda, que esta Semana de la Transparencia Hídrica es un espacio para todos. Es un espacio que nos permite construir entre todos, desde una perspectiva crítica, pero también, hay que decirlo, propositiva, las diferentes aristas del tema de la transparencia en el agua. Necesitamos reconocer las diferencias en nuestros puntos de vista, pero también necesitamos empezar a construir acuerdos. El país lo requiere y la historia que tendremos que escribir, ya decía Jorge, en los próximos 2 años, está esperando contar con especialistas, con ciudadanos y con académicos sumamente comprometidos con México para que dejemos un legado de un marco jurídico, una ética hídrica que perdure por muchos años en beneficio de todos los mexicanos. Sean todos muy bienvenidos, aunque sea virtualmente, a este foro. Yo me congratulo por tenerlos a todos reunidos y será un placer aprender de todos ustedes, de los resultados de sus investigaciones y de sus discusiones. Muy buenos días y mucho éxito en esta primera Semana de la Transparencia. Muchas gracias, doctor Adrián. Me toca a mí dar el contexto de la Semana de la Transparencia. Cada día vamos a tener una moderadora que nos va a ir guiando a través de presentaciones principales y de casos de estudio. Cada día vamos a tener diferentes temas. El día de hoy tiene que ver con acaparamiento del agua, con concentración del agua, con poder. Y nuestro tema principal es el tema de las concesiones visto en vínculo con otros temas. Por ejemplo, con los pueblos indígenas, con el acceso al agua en ciudades, con el tema de calidad. Y también la Semana de la Transparencia se propuso verlo en clave del Acuerdo de Escazú. Entonces también es una invitación a que veamos los temas de acceso a la información pública, de la participación pública y del acceso a la justicia. Por eso el viernes vamos a tener como cierre de las actividades todo lo relacionado con la justicia hídrica. En este momento voy a presentar a la moderadora, que es la doctora Karina Kloster. Voy a leer su semblanza. Ella es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, maestra por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec, y profesora de asignatura en la UNAM. Coordina desde el 2010 el Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Conflictos por el Agua y colabora con diversas investigaciones sobre la problemática del agua en Flaxo, México, coordinados por la doctora María Luisa Torregrosa. Recientemente publicó Las luchas por el agua en México, 1990-2010, y coordinó el libro Conflictividad y Violencias en América Latina, ambos editados por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su interés investigativo ha estado centrado en temas sobre conflictividad y cambio social, y actualmente trabaja desentrañando la relación de la gestión del agua, los procesos productivos y la violencia. Finalmente, antes de cederle la palabra a la doctora Karina Kloster, quiero invitarlos a todos y a todas a interactuar, a través del chat que tenemos en el Zoom y a través de la plataforma de Face. Nos pueden mandar sus preguntas. Habrá rondas de preguntas para cada uno de los ponentes que vamos a tener hoy. Entonces, están atentamente invitados. Muchas gracias. Les cedo la palabra a Karina Kloster. Muchas gracias, Amalia. Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes un tema tan importante como es la transparencia, el tema de la transparencia y sobre todo en temas de agua. Es, como ya lo dijo el doctor Adrián Pedroso, algo sumamente importante. Agradezco al INTA la posibilidad de compartir con todas y todos estos temas y voy a oficiar de moderadora más o menos del evento. Entonces, sin más, voy a dar la palabra a la primera persona de Oxfam que va a presentar
la captura política, grandes concentraciones y control de agua en México, que es el informe que va a presentar, que construyó Oxfam junto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Escuela de Ingeniería, por Dios, Geografía, perdón, ya empecé conmigo, y la Escuela de San Luis, y Oxfam, Geografía, perdón. Le doy la palabra entonces a Rodrigo Galindo, y primero voy a decir algo sobre él. Él es gerente del programa de acceso equitativo a bienes comunes naturales en Oxfam, México. Tiene a su cargo los proyectos de acceso equitativo al agua, pueblos indígenas, combatiendo la discriminación, y el de economías inclusivas en Oaxaca y Puebla. El Rodrigo Galindo cuenta con un diplomado en Desarrollo Urbano y Regional y es economista por la Facultad de Economía de la UNAM, con especialidad en Economía Espacial. Ahora sí, le damos la palabra a Rodrigo Galindo, quien va a hacer una introducción sobre el informe. Muchísimas gracias, Karina. Y muchísimas gracias a todas y todos por este espacio. Seguramente hay mucha gente atrás para ver. Parecía sencillo armar un espacio virtual, pero creo que no lo es, pero para nada. Entonces, muchas gracias a todas las personas que estuvieron también atrás de estas bambalinas para hacer posible esta Semana de la Transparencia, un evento crucial para la lucha y el combate contra la desigualdad en el acceso al agua en México. Bueno, antes que nada quisiera pedir disculpas por el tapabocas. Estoy en un hospital, no puedo estar sin el tapabocas por obvias razones, ¿no? Entonces lamento mucho tener que estar con el tapabocas y no puedan ver completamente mi rostro, pero no puedo estar sin él en este momento, ¿no? De la misma forma quisiera adelantar un poco. Estoy en una situación complicada ahorita de salud familiar. Yo espero estar en todo el evento el día de hoy, pero quizá tenga que salir en algún momento por alguna cuestión de emergencia. Espero que no sea así, créanme, espero que poderme quedar todo el tiempo, pero quisiera adelantarme un poco para no interrumpir después sobre esto, ¿no? Bueno, lo que yo voy a comentar muy rápido, realmente es solamente una especie de introducción del porqué de esta investigación que hemos hecho con el Colegio de Geografía de la UNAM, así que el plato fuerte vendrá unos minutos después de que yo hable, ¿no? Pero bueno, comentar que esta iniciativa de esta investigación surgió en el marco de un proyecto que se llamó el Proyecto de Acceso Equitativo al Agua en México, un proyecto multianual de Oxfam, con el cual buscábamos, pues no solamente analizar y demostrar la desigualdad, sino también combatir junto con otras organizaciones la desigualdad en el acceso al agua, pero desde un enfoque diferente, ¿no? Desde el enfoque de captura política, desigualdad de género y sustentabilidad. Cuando iniciamos este proyecto, hace ya 4 años, partíamos de la idea principal de que a pesar de que la Constitución mexicana reformada en el año 2012 buscaba garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, pues el acceso suficiente y saludable a este bien común en México era profundamente desigual, ¿no? Esta desigualdad no se debía básicamente a la falta de tecnología o de alternativas tecnológicas, ¿no? Tampoco necesariamente a condiciones geográficas o ambientales adversas, aunque sí influye, obviamente, y así incluso ni siquiera dependía tanto de condiciones presupuestales, ¿no? Lo que nosotros veíamos es que esta desigualdad se debía principalmente a un asunto de poder, de quién, cómo y dónde se toman las decisiones, ¿no? Entendíamos que esta problemática del poder, bueno, de la desigualdad en el ejercicio del poder, siempre siempre deja a los grupos y comunidades más pobres en la escasez y en la precariedad hídrica. Y veíamos que había muchísimos foros, espacios especializados en los temas del agua. Nos tocó asistir a varios de ellos muy interesantes, pero realmente pues había un debate muy técnico sobre cuál era la mejor fórmula matemática, por ejemplo, para determinar el equilibrio hídrico de una cuenca, y con ello, supuestamente, tomar las mejores decisiones para la gestión del agua, ¿no? Pero el problema no era precisamente esas fórmulas matemáticas o todo el conocimiento científico alrededor,
sino más bien el problema que nosotros veíamos era quién tomaba las decisiones y quiénes influían en ellos o en ellas para tomarlas. Así que nos interesaba demostrar que la gestión del agua en México estaba capturada por grupos de interés, por lo que era importante demostrar cómo ocurría esta captura y qué implicaciones tenía en el ámbito social y en el ámbito de la administración pública. Con estas ideas, ¿no? Fue así que llegó la necesidad de elaborar una investigación en conjunto con un equipo muy profesional de investigadores del Colegio de Geografía de la UNAM, que ya los mencionaba Jorge en su introducción, ¿no? Edgar Talledos, Berenice Álvarez, Gonzalo Hatt, Antonio Rodríguez y José Alberto Velázquez, y seguramente un montón de equipo más atrás, que no lo tengo en mi mente, ¿no? Pero que seguramente apoyaron mucho la investigación. Y bueno, con ellos logramos empezar esta aventura de tener una investigación que, como ya lo podrán contar ahorita sus autores, nos llevó más tiempo del que esperábamos porque los retos fueron enormes para poder llevarla a cabo, ¿no? Y seguramente los autores y autoras podrán ahorita comentarles cuáles fueron esos retos que nos encontramos para poder llevar a cabo esta investigación, pero yo los resumiría quizá con el riesgo que esto implica en uno solo, ¿no? Y el tema o el reto más importante para poder llevar a cabo esta investigación, hasta donde yo entiendo, fue la falta de transparencia y de información pública asociada a la gestión del agua, ¿no? Justo el tema que nos convoca en esta semana. En este sentido, pues, enhorabuena, tenemos esta semana de la transparencia hídrica, y qué mejor espacio que para dar a conocer públicamente esta investigación que pone en el centro el ejercicio desproporcionado del poder de unos cuantos sobre el interés público de la ciudadanía. Creo que falta mucho por hacer todavía, ¿no? Como por ejemplo, analizar mucho más a fondo el REPTA y ciudadanizar el REPTA, fortalecer la estructura de toma de decisiones para que exista una participación real de los diferentes actores, etc. Pero colocar el problema real de la gestión del agua en México, el ejercicio del poder sobre esta gestión del agua, creo que es fundamental en este camino hacia un ejercicio del derecho humano al agua y el saneamiento, y esta investigación es un paso muy fuerte hacia este avance en el conocimiento de cómo se genera esta captura política, quiénes son los actores principales, cómo se estructura estos mecanismos de captura política de la gestión del agua. Este fue el interés de Oxfam para poder llevar a cabo la investigación. Logramos hacer un buen equipo con el Colegio de Geografía. Agradezco mucho en este momento a Mónica Olvera, que ya no está acompañándonos como parte del equipo de Oxfam, pero que gracias a su ímpetu y a su entusiasmo y su compromiso logró empujar también esto desde adentro de Oxfam para que pudiéramos tener esta investigación. Y bueno, nada, enhorabuena. Les dejo con el equipo de investigadores que ellos van a poder dar cuenta de estos avances, de estos hallazgos, ¿no? Muy importantes para el tema que nos ocupa en esta semana de la transparencia hídrica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora, sin más preámbulos, presentamos a la doctora Verónica Ibarra, que es justamente de Geografía de la UNAM. Ella coordinó el equipo que junto con Oxfam hicieron posible este informe. Doy alguna semblanza de la doctora María Verónica Ibarra García. Ella es licenciada, maestra y doctora en Geografía por la UNAM. Sus líneas de investigación es la geografía política, con énfasis en recursos naturales, geografía feminista, relaciones de poder. Actualmente se encuentra como coordinadora del Colegio de Geografía y profesora de tiempo completo en la carrera de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Últimamente, de la cantidad cuantiosa de publicaciones que tiene, las últimas que tenemos aquí tiene que ver con Mexicali en Resistencia, do corpo a cidade en Caderno Prudentino de Geografía, esto debería haber sido con expresión brasilera, el avance constante y sostenido de la geografía feminista mexicana en debates actuales de la geografía latinoamericana, visiones desde el siglo XVIII, encuentro de geógrafos de América Latina,
Violencia política, una exploración desde la geografía feminista en diálogos ibero-latinoamericanos sobre geografías feministas de sexualidades, entre otras muchas publicaciones. Bienvenida Verónica, muchas gracias por estar aquí, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Pues bueno, a mí me corresponde como coordinadora del Colegio de Geografía y como coordinadora, digamos, en general de esta área de investigación de geografía, pues agradecer a Oxfam por haber confiado en nosotras, porque generalmente no se sabe bien a bien dónde está la geografía y se piensa que solo se hace geografía en el Instituto de Geografía, y pues el Colegio de Geografía, donde se forman los geógrafos y geógrafas desde hace muchísimos años, pues también se hace investigación y nos dieron la oportunidad de demostrar que nosotros también estamos interesados en estos problemas y justo, como bien se comentaba, nosotros tenemos esta vertiente de la geografía política, en donde nos interesa ver cómo el poder se usa para la concentración de recursos, ¿no? Y en este caso hay un equipo conformado que ha trabajado agua desde hace un buen par de años, y pues agradezco mucho la confianza depositada en este equipo, en donde está integrado básicamente, bueno, está el doctor Edgar Talledos, que es geógrafo, pero que ahora está en el Colegio de San Luis. Nos ha acompañado también dando clases en el Colegio de Geografía, la maestra Berenice Álvarez Becerril, el doctor Gonzalo Hachcuri, el doctor Antonio Rodríguez Sánchez y Juan Alberto Velázquez Zapata, que también está en el Colegio de San Luis. Como efectivamente se comentaba hace rato, digamos, ellos tienen la responsabilidad, fueron los responsables en esta investigación. Sin embargo, fue un equipo muy amplio, en donde también estuvieron involucrados una gran cantidad de estudiantes de geografía, hombres y mujeres comprometidos con una visión geográfica que nos permita comprender la realidad de este país, en donde las grandes desigualdades se han ido construyendo en los últimos años de una manera impresionante. Entonces, justo en ese sentido, nosotros queremos demostrar cómo la concentración de agua no tiene que ver con las condiciones naturales, que es una visión que se trabajó o que ha sido estudiada en la geografía, sobre todo en el siglo XIX, con visiones deterministas, y que ahora lo vemos cómo estas grandes desigualdades son construcciones sociales. Y justo desde una geografía política en donde la mayoría de los mencionados se han formado también, es decir, son geógrafos políticos con énfasis en estudios del agua o en recursos naturales, pues justo tenemos una mirada fincada en denunciar, demostrar y hacer una ciencia que sea rigurosa, pero al mismo tiempo con un compromiso social y que tenga una evidencia científica fuerte. Entonces, enseguida vamos a presentar el informe agua en el marco de la Semana de la Transparencia Hídrica, en donde también nos interesa justo ver cómo los datos se construyen y en este sentido, digamos, cómo estos datos se construyen en información, y no solo es tomar datos y localizarlos sobre un plano cartesiano, sino ver justamente cómo las decisiones políticas y el ejercicio de poder en esta sociedad altamente diferenciada, pues acumula recursos, y en este caso el agua. En ese sentido, pues nada más quiero digamos, como dejar asentado este trabajo desde la geografía política. Y por último también, pero no menos importante, quiero agradecer al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en la dirección del doctor Adrián Pedrosa Acuña, y a todo el equipo de INTA, por haber aceptado, digamos, también esta presentación, y próximamente tendremos más noticias, porque justo este informe agua también va acompañado por un SIG que se realizó y que posteriormente tendrán acceso, y será un acceso evidentemente público para que todos tengan información fidedigna, con rigurosidad, pero además con un compromiso social en un sentido. Y pues agradezco muchísimo, y sin más preámbulo, yo le dejo la palabra al doctor Edgar Talledos, quien en este momento va a hacer la presentación. El doctor Gonzalo Hachcuri no pudo presentarse,
por cuestiones también que está haciendo ahorita, tiene muchísimo trabajo y recientemente también tuvo algunos problemas por cuestiones pues de la situación que estamos viviendo, no directamente él, pero no puede presentarse en este momento. Pues sin más preámbulo, les dejo los micrófonos y muchísimas gracias por la confianza depositada. Gracias, Verónica. Voy a dar una pequeña semblanza de Edgar y le cedo la palabra para presentarlo como corresponde. Edgar Talledo Sánchez es geógrafo, profesor investigador del CONACYT, el Colegio de San Luis, doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y sus líneas de investigación son la geografía política, epistemología de la geografía, conflictos socioespaciales y políticas por recursos naturales en México y América Latina, agua, bosques, tierra, playas y megaproyectos. El proyecto de investigación actual es Agenda Social del Agua, Identificación, Riesgos, Capacidades e Inequidad. Las publicaciones recientes tienen que ver con los megaproyectos y producción de espacios globales, en cuadernos sobre relaciones internacionales, regionalismo y desarrollo. Otro es Una mirada a la geografía política brasileña, conversación con el geógrafo Wagner Costa Ribeiro. Y otro que voy a mencionar, entre los múltiples que tiene, es el de 3 casos de concentración de agua subterránea en México, agua y territorio, en la revista Agua y Territorio. Sin más, le cedo la palabra a Edgar. Bueno, primero buenos días a todas y a todos, y muchas gracias a la doctora Karina Kloster por aceptar moderar y presentar aquí amablemente el informe. Bueno, antes de empezar, voy a empezar a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si la pueden ver para presentarla, para compartirles la presentación en PowerPoint. Y ustedes me dicen si la ven, por favor. Ahí ya viene. Antes, también les recuerdo a todas y todos los que están escuchando que las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat y de Facebook. Ahí está, listo. Gracias. Primero quiero, agradecer, unirme a los agradecimientos a la doctora Verónica Ibarra, a Oxfam. De Oxfam fueron muchas personas, la doctora Mónica Olvera, el doctor Jorge Romero, todos los compañeros, ¿no? Sebastián Rodríguez, Rodrigo Galindo, etcétera, etcétera. Discúlpenme a los que se me va. Y bueno, al Colegio de Geografía, porque al doctor Alberto Velázquez y su servidor nos invitaron desde acá, desde el programa Agua y Sociedad, que estamos en el Colegio de San Luis, y que ustedes saben, este programa ha desarrollado investigación también relacionada a la desigualdad social, a la cuestión del poder. Y ahorita vamos a presentar una panorámica general de esto, ¿no? Pero a su vez también quiero agradecer al IMTA por recibirnos en esta Semana de la Transparencia Hídrica y presentar el informe, que estaba pensado que lo presentáramos de otra forma y en otro momento, pero la pandemia, como a todos, nos cambió el trabajo, la vida y las circunstancias, ¿no? Lamentablemente para muchos de nuestras familias. Entonces, estamos aquí. Les quiero agradecer también a todas las compañeras y compañeros del IMTA, al doctor Pedrosa, a la doctora Amalia, a la doctora Carolina, etcétera, etcétera. Discúlpenme también si se me va alguno, ¿no? Tengo nada más 25 minutos, pero sí quería decirlo porque además hay muchos otros investigadores que participaron en la investigación, como el doctor Antonio Rodríguez Sánchez, con el mismo doctor Alberto Velázquez en el colegio, de aquí del Colegio de San Luis, y muchos ayudantes de investigación, becarios y compañeros geógrafos de aquí en San Luis, porque fue un trabajo que van a ver ustedes los mapas ya en el síntesis de la información, donde van a encontrar el caso de las refresqueras, cerveceras, armadoras de autos ligeros y minería metálica activa. Pero localizar eso fue realmente un reto. Y bueno, y esto se dio en diálogo todo el tiempo entre los compañeros del Colegio de Geografía, nosotros aquí en el Colegio de San Luis, y Oxfam, ¿no? Fueron diálogos profundos, ¿no? No siempre fueron acuerdos, siempre, y eso fue muy interesante porque nos llevó a tener una información más fiable.
Entonces, sin más preámbulo, les presentamos, es una panorámica general, presento una parte y después pasará la compañera Berenice a presentar parte de los resultados concretos de lo que encontramos, ¿no? Entonces, bueno, el informe seguramente se circulará por Oxfam, no lo sé, o no lo sé si los estoy comprometiendo aquí, pero me imagino que sí. Este es en general el índice en el cual se encuentra organizada la investigación que se desarrolló en un año, año y medio, bueno, casi dos, fue muy larga por todos los problemas, no solo en la búsqueda de información, sino en el proceso de darnos cuenta qué era lo que necesitábamos clarificar para tener claridad en el caso de cómo concentraban agua estos 4 sectores, ¿no? Y cómo a su vez estaban asociados a ellos una serie de conflictos de agua, ¿no? Entonces, este es el esquema del informe de la publicación, ¿no? Que ustedes lo van a encontrar seguramente en las redes sociales de Oxfam, ¿no? Entonces, bueno, miren, el objetivo general de la investigación fue un objetivo que se dialogó mucho con Oxfam, con la doctora Mónica Olvera, con todos los compañeros del equipo, teníamos reuniones seguidos, ¿no? En ese momento no se utilizaba, no llevábamos a cabo tantas reuniones vía internet, ¿no? Ni Zoom, Blue Jeans, muy pocas, tuvimos, pero muy pocas. Pero en ese momento nosotros lo que planteamos y llegamos como acuerdo es a plantear cómo examinar el proceso que definía la concentración de agua de empresas del ramo refresquero, cervecero, de la minería metálica activa y armadoras de automóviles ligeros. ¿Por qué elegimos estos y por qué exactamente, y más bien, qué analizábamos de estos ramos, ¿no? Primero, elegir estos ramos en conjunto, los pensamos en la lógica oficial que existe en México de pensar a la industria como un sector con poco uso de agua respecto a la agricultura, ¿no? Ustedes encuentran en los atlas de agua, en general, una visión en donde se clasifican los usos de agua y la agricultura es una de los sectores con mayor uso de la misma. Sin embargo, nosotros decidimos un poco pues dudar todo el tiempo de esa aseveración y decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros nos ponemos a investigar una serie de sectores en general en México? Porque hay que particularizar en los casos, ahorita lo voy a mencionar, pero en general, porque sí se ha estudiado, por ejemplo, el caso del agua embotellada, ¿no? Incluso la propia minería, pero nosotros quisimos desagregar y aglutinar para ver cómo era esto de la concentración como una visión general y que particularizaba en estos ramos, ¿no? Esto no quiere decir, aclaro, que no tomemos en cuenta los otros sectores. Por ejemplo, la industria lechera o la de agua embotellada está muy relacionada con estos sectores, ¿no? Pero lo que nosotros nos abocamos a hacer fue a ver cómo esta industria, específicamente sus plantas embotelladoras de cerveza y de refresco, ¿no? De bebidas de refresco, definidas así, ¿no? En el caso de México. Y la minería metálica activa, ¿no? Que es una de las que consume más. No estamos diciendo que la otra no consuma, sino queríamos ver la activa, porque diferenciando un poco del sistema de concesiones de minería, ¿no? Son más concesiones de las que existen y son un poco menor las que existen también activas, ¿no? En ese caso. Y en el caso de las armadoras de autos ligeros, consideramos eso para ver no solo cuánto tenían concesionado y cómo lo tenían concesionado, ¿no? Desde qué épocas y a partir de qué títulos de concesión, ¿no? Eso nos llevó a descubrir bastantes cosas, pero lo hicimos bajo una idea, en un contexto, ¿no? Y también a historizar también ese proceso, porque nosotros sabíamos y sabemos, ustedes son aquí generalmente todos los que deben de estar presentes, y les agradecemos su presencia, todas y todos, que como estudiosos del agua, seguramente todas, saben que hubo un contexto de generar una nueva ley en el 92 y generar sus reglamentos unos años posteriores y además transformar otras leyes, ¿no? No solo fue transformar
la propia Ley General de Aguas, sino generar un proceso que desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista que mantenía Oxfam y mantiene, hay no solo una captura de ese poder político, sino hay una concentración de derechos de agua que favorece a las élites y específicamente a estas industrias extractivas, ¿no? Y que son particularmente corporaciones transnacionales que en su caso realmente importan agua porque la incorporan a su proceso productivo, ¿no? Y además causan una serie de conflictos a veces poco visibles en términos de la prensa, ¿no? Entonces, en este contexto y en el cambio de todo un régimen neoliberal, ¿no? Pues se acomodaron las leyes y se llegó a barbaridades como esto de la ley minera, permítanme la expresión, discúlpenme lo coloquial, pero la ley minera específicamente, como lo ponemos en el informe, y aquí recupero una parte, es en su artículo 19 del fracción quinta, facultó a quienes detentan una concesión minera el aprovechamiento de las aguas que brotan de la misma explotación, ¿no? Y también señaló que había preferencia a los concesionarios mineros. En ese caso, hay que decir que en el caso de la minería metálica activa, como de las cerveceras, las refresqueras y las armadoras de autos ligeros, cada una es discernible, es distinta, ¿no? Y tiene particularidades, pero están dentro de un proceso de favorecer las condiciones de derechos de agua a cada uno de esos sectores. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, en ese contexto nosotros también tuvimos que consultar y ya conocíamos, porque participamos en una de esas redes, por ejemplo, su servidor y los compañeros de aquí del Colegio de San Luis participan, algunos en Waterlat y algunos otros en Justicia Hídrica, ¿no? Y ahí ha habido, en estas redes internacionales de discusión sobre el agua, pues, pues puntos de debate y de estudio sobre exactamente esto de concentración y acumulación de derechos de agua, ¿no? Específicamente en la red de justicia hídrica, ¿no? Que tiene participantes muy importantes de aquí del Colegio de San Luis, el doctor Germán Santa Cruz y el doctor Francisco Peña, pues han desarrollado esa discusión y hemos tenido también esa discusión dentro del programa Agua y Sociedad, ¿no? Pero a su vez, de estos libros y de las discusiones que hay en el interior de la red Waterland Gobasit, que los invito a que consulten sus páginas, también hay una discusión sobre captura política que fue parte de la literatura que nos proporcionó Oxfam. En estas lecturas y en el conocimiento previo, que hay que decirlo que son ideas que ya están en la discusión de agua, pues nos permitió profundizar en un tema que es sumamente relevante en las actuales condiciones de desigualdad, no solo de acceso de agua para uso doméstico, sino en la concentración de derechos que desfavorece no solo a la población indígena, a los barrios populares, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y que favorece una concentración de derechos que permite la exportación de productos y que se ve incluso como una forma positiva en el país de vender o exportar mercancías, cuando realmente lo que extraen es una gran cantidad de agua, una transformación territorial enorme y un negocio pujante para ellos, ¿no? Y generan una serie de conflictos. Bueno, en particular en la cuestión del agua, es importante decir que que hubo un proceso largo de transformación, no solo legal, sino de incorporación de una forma administrativa del manejo del agua y de la gestión en el país. Ustedes saben que pues hay una organización en organismos de cuenca, en regiones hidrológicas administrativas, presentamos una tabla ahí, además de que están conformados por consejos de cuenca y que tienen una fecha de instalación, sus comisiones de cuenca, sus comités de cuenca, sus cotas y comités de playas limpias. Esto lo podrán ver ustedes en el informe, ¿no? Y podrán observar cómo en cada uno de estos casos, pues es distinta su conformación, pero también eso significa que esa conformación tiene distintas relaciones de poder. Siempre pensamos en eso, ¿no? Y por eso colocamos estos esquemas que si bien parecen muy formales, en el caso de la organización de los consejos de cuenca, de cómo están conformados, cómo se hace la coordinación, la concertación, etcétera, los usuarios, los organismos ciudadanos, nos damos cuenta que hay un manejo no solo vertical, poco horizontal, sino que favorece
pues a la industria extractiva y a los gobiernos estatales y municipales, ¿no? Que en muchos casos esos gobernadores estatales, pues algunos eran empresarios, ¿no? En el caso de Fox, ustedes recuerden nada más a Usabiaga, ahora él es un empresario, bueno, siempre fue un empresario muy importante de agronegocio, ¿no? Que vale la pena decir, no, aquí nosotros también pensamos que es importante estudiar el agronegocio como parte de la concentración de esos derechos de agua y de acumulación de agua. Pues, temas que ya han desarrollado también en justicia hídrica, ¿eh? Bueno, de esa forma, en este contexto, entonces, lo que van a ustedes poder encontrar en la obra son, y pongo hay más cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, van a poder observar cómo se construyó históricamente espacios de concentración de agua en estos sectores, en donde confluyeron infraestructura, concesiones de derechos y transferencias de agua superficial y subterránea, en donde vale la pena decir que lo que predomina en la concentración de agua es el agua subterránea, aunque en el caso de las cerveceras tienen concesiones de agua superficial en Veracruz, ¿no? En algunos ríos, también confluyeron reglamentos, leyes, relaciones de poder al interior de los estados y de los consejos de cuenca, que fue generando que se favorecieran a ciertos sectores, ¿no? A los sectores industriales, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que encuentran en el informe? Primero, lo que hicimos fue primero diferenciar, porque diferenciar en el caso de los sectores, ¿qué es lo que buscábamos? Plantas embotelladoras de refresco y de cerveza. Esto es muy importante porque nosotros no seguimos todo el proceso de elaboración del refresco, que para nosotros sería desde el envase, ¿no? O incluso en la cerveza de la producción de cebada o lupo, que es parte del agronegocio, ¿no? Y que se da mucho como parte de la agricultura de producción a contrato, incluso en Zacatecas. Eso lo hemos estudiado en nuestros últimos meses con el doctor Antonio Rodríguez Sánchez, ¿no? En el caso de Zacatecas, que nos parece muy interesante, pero les menciono, lo que buscamos nosotros son las plantas embotelladoras de refresco. Y esas plantas embotelladoras de refresco, de cerveza, y las plantas armadoras de autos ligeros, y las minas metálicas, cada una tiene su propia búsqueda metodológica, ¿no? En el DENU, en el INEGI, en el registro en el REPDA, en el Registro Público de Derechos de Agua, en la CONAGUA, en Google, desde Google Maps, en la literatura escrita al respecto, en los periódicos o en los artículos, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que a veces no hay claridad, aunque en las páginas de las corporaciones del grupo modelo, que ya es Heineken, o de Constellation Brands, lo que aparece son como información general. Entonces nosotros nos abocamos a corroborar dónde se encuentra la planta de embotelladora y si tiene un título de concesión. Eso nos llevó a observar cómo ese título de concesión tiene diferentes puntos de extracción. Ustedes lo saben, ¿no? Aquí seguro, como buenos estudiosos del agua. Eso es muy importante porque por medio del título de concesión que se otorga básicamente después de la Ley General de Aguas del 92, después del 92, 96 y 98, los títulos de concesión a 30 años, ¿no? Se van a otorgar de forma común a estos sectores. Y se van a otorgar realmente en corredores, desde nuestro punto de vista, de extracción. O sea, un título con sus diferentes puntos de extracción va a llevar a que se ubiquen en diferentes municipios. Eso lo van a poder ustedes observar en el caso del SIC, ¿no? Con mayor detalle, dónde se encuentra y sobre qué acuífero y sobre qué región hidrológica, qué consejo de cuenca. Eso nos lleva exactamente a hacer la diferencia entre cada uno de los sectores y cómo se fueron produciendo esos espacios de concentración en estos casos, ¿no? Entonces, claramente se podrá ver el número de títulos de concesión con esto que les decía, ¿no? Y sobre qué acuíferos. Además de eso, nos dimos cuenta, como ya también les mencionaba, que predomina el agua subterránea por encima del agua superficial. Eso no quiere decir que no existan concesiones para estos casos, ¿no? Y a su vez nos llevó a relacionarlo con una serie de conflictividad social que parece ser que no es así, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los corredores industriales, mucha del agua que se les da a las armadoras de autos ligeros, pues no solo es el título de concesión que tiene, sino también
se les da por los organismos operadores locales, ¿no? Ese es un punto que es necesario todavía profundizar, porque ustedes saben que hay parques industriales, zonas industriales, que son ellas con inmobiliarias industriales que dotan de agua a la zona industrial, además de que cada industria tiene su título de concesión, ¿no? Si eso lo sumáramos, sería todavía más espeluznante, perdón por la expresión, las cifras que vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, en ese sentido, nosotros, y ya casi acabo para darle la palabra a la maestra Berenice, pensamos que entonces el proceso de concentración de agua ocurría no solo por tener un título, sino implicaba ciertas actividades industriales, ¿no? Y generando de forma directa e indirecta, incorporando, perdón, agua a su proceso, a lo que le han llamado agua virtual algunos autores, ¿no? Y se ha discutido con la huella hídrica, eso, pero en el caso de nosotros nos dedicamos a observar estos casos particulares porque queremos exactamente encontrar y observar cómo se da este proceso de concentración, tanto de títulos, ¿no? De derechos de agua, como de cómo se generan los corredores de extracción, ¿no? Y bueno, todo esto se dio bajo un discurso de empleos de desarrollo industrial. Bueno, a continuación ustedes van a encontrar una serie de mapas y una serie no solo de descripciones, sino de análisis de cómo se encuentran acomodados y organizados las cerveceras, las refresqueras, las armadoras de autos ligeros y la minería metálica activa. Hacen falta dar más detalles del informe, ¿no? Hay muchas cosas que las podemos tal vez aclarar en las preguntas y respuestas. Pero con esto me quedaría y pasaría a que la compañera y colega Berenice, por favor, expusiera los resultados que nosotros encontramos en cada uno de estos sectores, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Edgar. Muy interesante. Y ahora va a completar justamente la colega Berenice, que aquí está, cuya semblanza es la siguiente. Maestra Berenice Álvarez Becerril es geógrafa, es licenciada en Geografía en la UNAM y maestra en Competencias Educativas por la Universidad del Valle de México. Ha estudiado además en el CIDE, INAP, ILSE, TEC de Monterrey y la Universidad Iberoamericana, temas referentes a geografía electoral, espacio y ética, participación ciudadana, procesos electorales, democracia y ciudadanía, educación y tecnologías de la información. Responsable del área de proyectos del Colegio de Geografía en la UNAM, profesora de asignatura en materias como estadística, diseño y evaluación de proyectos, laboratorio de estadística, igualdad, género y ciudadanía. También es integrante del equipo de investigación del proyecto Informe Agua en el marco del convenio UNAM-Oxfam México, cuya publicación justamente se va a presentar. Las publicaciones y coautorías, podemos decir, indicadores para el monitoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Atlas de la Igualdad y Derechos Humanos, y principales retos legislativos en materia de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres en México. Bienvenida, Berenice, y adelante. Gracias, buen día a todos y a todas. Es un gusto estar aquí y por supuesto, agradezco mucho la oportunidad al INTA, también agradezco mucho la posibilidad de estar trabajando con Oxfam México, este proyecto que fue tan interesante y tan importante en este contexto. Es importante además agradecer a personas que están detrás de este trabajo y que muchas veces son invisibilizadas. Me gustaría agradecer mucho además de los autores, a personas como Elizabeth Medina, Amparo Pérez, Esteban Jacinto, perdón que no mencione sus apellidos, pero ellos saben quiénes son. Y además, por supuesto, a todas las personas de Oxfam que estuvieron con nosotros, que obviamente fue Jorge, Diego, Sebastián, muchas personas que estuvimos en estas reuniones articulando cómo podríamos presentar esta información como evidencia, cómo lograr que tuviera la suficiente solidez para dotar de información
e investigación para la incidencia en un tema tan importante como lo es el agua. Ahora les presento mi pantalla, les agradecería que me digan si ya la están viendo. Aprovecho también para recordar que justamente se pueden hacer comentarios en el chat. Listo, ahí se ve. Berenice. Solo quisiera, antes de entrar a estos mapas, que son los, digamos que testigo de lo que nosotros comentamos en el informe, que esta investigación que nosotros realizamos partió de un marco teórico, como ya bien señaló Edgar, en donde se seleccionaron sectores clave. Nosotros buscábamos identificarlos por grupos y actores, y en este momento lo van a ver, y queríamos avanzar en identificar la concentración del agua por estos actores y grupos. Que la información resultante, que no articulada, porque es diferente, por ejemplo, en el caso de mucha información, ustedes la ven representada y son datos, no es información. Entonces, lo que nosotros buscábamos es que todos estos datos se articularan para que al final fuera evidencia de la gran concentración de agua por ciertos sectores o grupos. Para ello, pues, desarrollamos una metodología y esto no se ve tanto en el informe porque daría como para un libro más, entonces esto quisiéramos que lo tengan en cuenta. Lo que sí consideramos es como pensar estos sectores y eliminar estos puntos que podrían generar sesgos, como decía Edgar, eliminar bodegas, por ejemplo, en las mineras solo considerar la minería metálica, en el caso de la cervecera, por ejemplo, incluir la cervecería artesanal y en la de armadoras, solo autos ligeros, para que no se vaya el discurso de que esta gran cantidad de agua que concentran tiene que ver con todos los procesos. Por ende, esta cuestión de articular la información de forma muy puntual resultaba muy importante. Después de ello, pensar las fuentes de información y pensamos justamente que esto fuera oficial, que no se pudiera decir que esta información tiene un sesgo o que tiene una postura política o que tiene una articulación dependiendo de la postura del investigador. Por eso ocupamos fuentes oficiales y además esto nos permitió revisar la misma fuente de información, ver cómo está articulada, cuáles son las potencialidades o cuáles son las oportunidades para transformar estos sistemas de información existentes, como les decía, en fuentes oficiales, como de INEGI, como de la Secretaría Económica, como de Red, etc. Y con ello, ¿qué es lo que buscamos? Que al crear estos datos, articularlos en información y desarrollarlos en indicadores, se pudiera permitir la evaluación y concentración del agua por estos sectores a lo largo del tiempo y espacio. Así, una cosa, por ejemplo, muy interesante fue que encontrábamos en un caso donde los títulos de concesiones, por ejemplo, pensemos en las mineras, cómo esta información de repente nos daba que había concesiones en Estados Unidos, como si México pudiera hacerlo, ¿verdad? Entonces, o como un punto de un título de concesión que estaba en un municipio A, como decía Edgar, de pronto aparecía que el punto de extracción estaba en un municipio B, que ahorita lo van a conocer. Por ello, para nosotros era tan importante esta situación. Y nada más la última pregunta sería, ¿por qué no lo cruzamos con otra información para decir que, digamos que estos grandes sectores ocupan mayor agua que la población, por ejemplo? Bueno, porque esto lo podemos encontrar en diversas fuentes, pero lo que no se evidencia es cómo estos sectores, actores y grupos concentran el poder y concentran y acumulan grandes volúmenes de agua, que el punto no es el gran volumen, sino al final que esta información, al cruzarla con este grado de marginación, con género, con dónde hay agua y dónde, a pesar de que no hay agua, la que hay se destina a grandes grupos, por ejemplo, el cervecero, el caso de Mexicali, de Constellation Brands, pues este es un primer archivo testigo o una evidencia para hacer estos siguientes cruces. Y con ello, bueno, tener información para la toma de decisiones, hacer política desde el territorio. Entonces, a partir de esta idea muy breve de qué es lo que se hizo como metodología, insisto, ahora sí pasemos a ver estos resultados. En el caso de cerveceras, permítanme un momento. En el caso de cerveceras se abordaron estos grupos. Perdón, estamos viendo un cartel que dice cerveceras. ¿Es esa tu presentación? Así es. Perfecto, perdón, gracias. En el caso de cerveceras, muy rápido, pero se darán cuenta de que nosotros aquí hicimos la investigación de estos grupos. Claro, les decía, pensemos las cerveceras como un sector,
estos como grupos, y finalmente cada una de estas plantas las fuimos investigando. Estas eran Cervecera, Grupo Modelo, Heineken México, Constellation Brands, y estas plantas las fuimos ubicando. Y de estas plantas, ¿dónde estaban ubicadas? Posteriormente a ello, empezamos a ver cuál era el volumen de concesión de agua a cerveceras por estado y municipio. Nótese cómo es interesantísimo cómo en algunos estados se está dotando de una cantidad de volumen de agua por metros cúbicos tremendo, y cómo el peso que tiene la extracción de agua es precisamente sobre las aguas subterráneas. Bere, perdón que te interrumpa, pero es que no está pasando las diapositivas y no estás en... como nos está mostrando la pantalla de ver la presentación. Solamente se ve cerveceras, pero no vemos más, solamente se ve una palabra. No lo sé por qué, porque le estoy... A ver, déjame volver un segundo. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Correcto. ¿Listo? Amalia, ¿ahí ya se ve? Yo creo que está cargando porque aún no vemos nada. ¿Me pueden decir si ya lo ven? No se ve. Si gustan, yo la presento y la pongo ahí. Discúlpenme. Y por favor, Edgar, creo que puede ser un asunto del internet. ¿La ven? Nada más confírmenme, por favor. Sí la vemos ahora. Gracias. El esquema, sí. Sí, el esquema lo estamos viendo. Me dices cuando pase, Bere, por favor. Ay, muchas gracias, Edgar. Bueno, entonces aquí podrían ver, como les decía, el caso de qué cerveceras estábamos analizando, las plantas que están en esto, dependen de estos grupos, y posterior a ello, ¿dónde se ubica en ello? Si pudieras pasar a la siguiente, Edgar, gracias. Pues, una antes. Gracias. Era un antes. Un antes. Ok, entonces aquí, como yo les comentaba, en esta tabla 3, que estamos viendo el de volumen de concesión de agua, podíamos ubicar, siguiendo esta lógica de ir articulando los datos, ver dónde se está concesionando el agua a cerveceras por estado y también por municipio, bajando esta escala, y el volumen de agua que está siendo concesionado, además de ver el año de registro que está haciendo en donde se concesionó. Y por supuesto, en dónde se realiza esta extracción, siendo aguas subterráneas o superficiales, donde se evidencia claramente que es en el agua subterránea, donde está esta gran concentración de volumen de agua. ¿Qué implica ello? Que bueno, que esta medición posiblemente es mínima a comparación de lo que verdaderamente se extrae, porque no hay algo que nos permita identificarlo. Si pudieras pasar la que sigue, Edgar. Y a partir de ello empezamos a hacer como un análisis más a detalle de cada uno de los grupos. Por ejemplo, este es el de Constellation Brands, donde está la concesión de agua subterránea por estado y municipio, en donde pueden observarse aquí el volumen de metros cúbicos al año que están concesionado. Y esto lo hicimos con base en REBDA, que como les comentaba es una fuente oficial, y que tiene en particular esta fuente que nos permite ver el título de concesión y los puntos de extracción donde están, donde se está extrayendo esta agua. En el caso del Grupo Modelo también, como podrán ver ustedes ahí, en el caso particular de la Ciudad de México, donde se ve cómo están las concesiones de agua, y por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, y el volumen de agua de metros cúbicos al año, en donde lo podríamos nosotros sacar. Si pudieras pasar a la siguiente, por favor, Edgar. Con todos estos datos pequeños, articulados, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, pensar en dónde se ubican estas embotelladoras de cerveza según grupo y cruzarlas con algo más. Cruzarlas con los acuíferos y la disponibilidad de los acuíferos, si están con disponibilidad de agua o sin disponibilidad de agua. En este mapa que ustedes pueden observar, como ven en esta parte donde dice localización de grupos cerveceros, pueden identificar con la simbología al Grupo Modelo, a Constellation Brands, a Heineken. Y en el caso de la disponibilidad de acuíferos, son estas capas que se muestran sin disponibilidad, como este color naranja, y donde
si ustedes lo visibilizan, pueden notar como muchos de estas embotelladoras cerveceras están en acuíferos sin disponibilidad. Y para ello, en forma más clara, es esta tabla que tienen ustedes del lado izquierdo del mapa, en la parte inferior izquierda, en donde se pone el grupo cervecero, la razón social y cómo se ubican en acuíferos según sea con disponibilidad o sin disponibilidad de agua. ¿Por qué es tan importante esto? Pues bueno, porque puede verse ahí cómo justamente en estos espacios con déficit de agua o sin disponibilidad están asentadas estas plantas. Algo que es importante mencionar es que en este mapa que ustedes ya lo ven en forma impresa, o bueno, hoy lo ven en forma digital, pareciera que con esta imagen basta. Sin embargo, al articularlo en un sistema de información geográfica, esta información permite a detalle, que lo veremos hasta el final, a detalle, no hacer solamente generalizaciones, sino identificar puntualmente y hasta por localidad o por municipio dónde se ubican estos puntos y dónde se encuentra el volumen de agua concesionada por punto de extracción. Si revisan del lado derecho en la simbología del mapa, encontrarán cómo se está mostrando el volumen de agua concesionada con diferentes símbolos, ¿no? Y esto nos permite no solamente ver el caso de dónde está la embotelladora de cerveza, sino si este punto de extracción está totalmente cercana a ella, o quizás está lejos de la misma planta, como lo señalaba Edgar, ¿no? O incluso en algunos casos fuera del municipio donde está ubicada esa planta. Si pudieras pasar el que sigue, Edgar, por favor. Igualmente pensamos en que esta información también tendría que ser accesible para toda la población, que no quedara en un número que no signifique nada el total de metros cúbicos al año. Entonces pensamos que estos títulos de concesión, ¿de cuántas pipas estamos hablando? De 10,000 metros cúbicos. Y aquí está. Entonces, por ejemplo, piensen en estados donde aquí la cantidad de pipas que se ocuparían, por ejemplo, de Veracruz para todos estos títulos de concesión, que tienen 6, ¿cuántas pipas serían? Bueno, serían 12 millones de pipas, 655,160. Pensemos una pipa para cuántas personas podría servir o a cuántas personas podría abastecer. Y así sucesivamente, para el caso de Coahuila, es 2,249,038 pipas. Es una cantidad impresionante de agua que se ocupa para las cerveceras en detrimento de la población. ¿Podemos pasar a la que sigue, Edgar? En el caso de refresqueras hicimos más o menos esta misma ruta, pudieras avanzar, en donde se identificaron a los grupos refresqueros, como verán a Coca-Cola México, a Cultiva, al Grupo Peñafiel y a Pascual Boing. Algo interesante de esto es que a la hora de visibilizar a estas 54 plantas embotelladoras de refresco, el proceso de revisión no implicaba solo a Coca-Cola, sino encontrar todas las embotelladoras que estuvieran de Coca-Cola México. Y esto en ocasiones puede resultar difícil porque al cambiar los nombres, tú tienes que articular la información una a una para lograr identificar al grupo. El grupo que está articulado por diversos actores y que conforma el sector refresquero, el grupo Coca-Cola México y el actor, todas estas situaciones. Y algo interesante para estudios futuros es cómo a partir de ello pudimos ver como áreas potenciales en esta revisión de la información, cómo se podía detectar hasta personeros, en un caso particular de los que aquí está señalado, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta revisión. Si seguimos, por favor, Edgar. Entonces, nótese cómo en el caso de Coca-Cola, empezamos a revisar por quiénes integraban a Coca-Cola, estos actores de este grupo en particular. Y ya ubicándose, se identificaron las plantas embotelladoras con estas características que les comentábamos, muy particulares, y dónde las ubicábamos. Una vez ubicadas, puedes pasar a la siguiente, Edgar. Ahora sí las localizamos. Pero, ¿qué sería importante aquí? Quisiera como que se vaya dando cuenta, ustedes que nos escuchan, que esto que era un mero dato de localización se va transformando o articulando en información geográfica digital que permitiría contextualizar dónde se ubican. Estas embotelladoras de refrescos se ubican en acuíferos sin disponibilidad o con disponibilidad y conforman, por ejemplo, un grupo en particular que detenta tal cantidad de agua.
Nuevamente hicimos lo mismo, identificamos el grupo refresquero, identificamos la razón social, y en esta tabla que ven del lado izquierdo ustedes, podemos ubicar aquellos que se ubican en disponibilidad de los acuíferos, según disponibilidad o sin disponibilidad. Y nótese cómo la mayoría están asentados en acuíferos sin disponibilidad, siendo 63. Y nada más refiriéndonos a estos grupos de Agenex, Peñafiel, Pascual, Pepsi y Coca-Cola. Y, por supuesto, también se presenta el agua concesionada. Entonces, finalmente el título de concesión de agua refrescada, se ubicaron los títulos y se transformó esta información al número de pipas para que veamos de qué cantidad de agua estamos hablando. Y es en el caso del Estado de México, donde hay una gran cantidad de agua, o el número de tipos es tremendamente grande, podría utilizarse también por la población. Aquí esta información la podrían ocupar ustedes. Si puedes pasar al siguiente, Edgar. En el caso de armadoras de automóviles ligeros, si pudieras avanzar también. Sucede lo mismo. En el caso de 2018 existían 23 plantas armadoras en el país. Y aquí voy a hacer un paréntesis para señalar algo. La información que hemos visto en el caso de cerveceras y refresqueras, nosotros la construimos en un determinado momento, y la información está actualizada hasta 2019, hasta mayo de 2019. Es decir, que si ustedes encontraran ahora una diferencia, tiene que ver con este cambio en la información en estos sistemas especiales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros, al acotarlo en un periodo, esta evaluación temporal a partir de indicadores sería muy importante para ver si hay avances o retrocesos en esta concentración de agua o acumulación de agua con fuentes oficiales. Bueno, y en este caso de las concesiones de agua para armadoras, aquí podemos identificar por estados y municipios donde se está extrayendo el volumen de agua. Y nótese que también le pusimos, por supuesto, los puntos de extracción que se están saliendo o desde donde le están sacando. ¿Por qué era importante? Como decía Edgar, porque un título de concesión parece que es lo único, pero en realidad este título de concesión, pensemos que tiene un volumen de 200,000 metros cúbicos al año, en realidad tiene 4 puntos de extracción, y entonces se hace difícil saber si en verdad están extrayendo solamente 200,000 metros cúbicos del año, 200,000 metros cúbicos al año, o mucho más, porque son 4 puntos de extracción en los que no hay una cuestión de medición tangible, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes el volumen que se extrae y el año de registro de ellos. Aquí nuevamente podemos ver en este mapa dónde se localizan las plantas armadoras seleccionadas obviamente por los grupos en particular, y nuevamente por la disponibilidad de los acuíferos sin disponibilidad o con disponibilidad. Quisiera que avanzáramos a la siguiente, porque es que estoy corriendo con el tiempo. Adelante, Edgar. Podrías pasar, es el mismo caso. Podrías pasar. Y nos vamos al caso de minería metálica, que es muy importante, en donde piensen que según esto, en superficie tenemos 25.1 millones de hectáreas equivalentes al 11.3% del territorio nacional. Estaríamos pensando más o menos, piensen ustedes, como en 2 estados, no muy grandes. Avanzaríamos, por favor. Y es importante mencionar que de todo esto que nosotros sacamos, solamente 81 proyectos de minería metálica activa estaban activos, que fue lo que referenciamos. Pero pensemos en este mapa que se llama concesiones mineras vigentes. Si ustedes aquí lo ven, todo lo que está mostrado en naranja son las concesiones mineras vigentes. Y donde el número de concesiones que tiene, pues Sonora es quien lleva el primer lugar en el número de concesiones con la superficie. Y estas concesiones del territorio, ¿qué es lo que implican? Que también van a implicar el recurso o la utilización del agua, la extracción del agua. Si pudieras avanzar, Edgar. ¿Podrías avanzar? Ok. Después de eso, lo que pensamos es, ok, de todas las mineras, una antes, si pudieras pasar, Edgar, por favor. De todas estas concesiones mineras, también es muy importante para que también nuevamente no se discuta que de todas esas concesiones mineras vigentes, algunas no están activas. Pasamos al siguiente mapa, por favor, Edgar. Pensamos además ver cuáles tienen una concesión minera vigentes
mayores o igual a 50 años. Ajá. Y sobre estas es la que tenemos el mayor o igual 50 a 50 años en rojo, y que según la ley, bueno, tendría que revisarse. Y para eso hay una, digamos que un acta de nacimiento sobre este particular que se llama Registro Público de Minería. Es una tarjeta que veremos si en realidad todas estas cuentan con estas tarjetas, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, existe esta concesión minera que va a ocupar agua, y entonces está siguiendo este proceso de registro público de la minería para que se pueda articular la información para seguir si está cumpliendo o no con la norma. Este es un primer paso. Y también otra cosa muy interesante de este mapa es que se identificó de estas concesiones mineras vigentes a quiénes están dadas estas concesiones, a personas físicas o a morales. Y bueno, resulta que el territorio está concesionado en gran parte a personas físicas, que en estas concesiones son 113 para personas físicas, mientras que para personas morales solamente 49, y que este dato lo pueden ver en la tabla del lado derecho. En cuanto a las concesiones, a los estatus de las concesiones según el Registro Público de Minería que yo les comentaba, también podemos notar si están vigentes, canceladas o desistidas, o incluso aquellas que no cuentan con tarjeta. Nuevamente pensemos que todo esto va a usar agua, ocupan agua, entonces debe de tener articulada esta información previamente, y aquí pueden ver en este mapa estos puntos negros, estos círculos negros que muestran de estas concesiones mineras que algunas de ellas no cuentan con esta tarjeta, ¿no? ¿Y quiénes tienen los estatus de concesiones de estas 162? Bueno, vigentes 93 para personas morales, para personas físicas 49, para físicas y morales 9. ¿Y por qué importaría, no? Como para ver qué actores, si le seguimos la pista en esta información, ustedes verán cómo se está articulando la información, y también quiénes están siguiendo como lo que señalaría la ley, ¿no? ¿Podemos avanzar ahí, por favor? Y este solamente es un paso previo para entrarle a de todo eso que ya vimos cómo están estas concesiones mineras. Ahora a ellas, ¿qué concesiones de agua están otorgadas? En 2019. Y aquí es muy importante hacer notar cómo es que nuevamente seguimos para las empresas mineras, solamente estos son unos casos, no todos, y cómo a cada una de estas mineras le dimos cuál es la concesión y el volumen de agua al año en metros cúbicos, que pueden ver primero las concesiones de agua otorgadas en el mapa, y en la tabla del lado izquierdo, del lado inferior izquierdo, pueden ver las empresas mineras a las que se les otorga un volumen de metros cúbicos al año, siendo obviamente Minero Mittal México uno de los que tiene un mayor volumen de metros cúbicos al año, y que les ponemos más o menos de cuántas pipas estaríamos hablando para minas de más de 41 millones 670,900 pipas, ¿no? Y en los estados en donde más están extrayendo metros cúbicos al año para concesiones de agua a empresas mineras. Y nuevamente, ¿dónde se ubican? Pues en acuíferos, muchos de ellos que no tienen disponibilidad. Así como también se muestran los volúmenes de agua concesionada por punto de extracción. Adelante, Edgar. Bueno, finalmente entraríamos a dos temas, el de conflictos por el agua. Quisiera que lo presentara Edgar. Me voy a pasar a otro, por favor. No sé si puedes avanzar. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que hicimos al final? Uno antes, por favor, Edgar. Muchas gracias. Y bueno, ahí, como nosotros les decíamos, presentamos nada más el caso de dónde se ubican las embotelladoras, las refresqueras, las cerveceras y las mineras. Pero cuando hablábamos de desigualdad o que el agua fluye hacia el poder, nos pareció pertinente hacer un cruce, por ejemplo, solamente como dando una idea de qué permitiría hacer esta información, que no es el único caso, hay múltiples posibilidades con respecto a la concentración o a la desigualdad de acceso al agua. En este caso hicimos un cruce de la cuestión de acuíferos sin disponibilidad contra el índice de desarrollo humano a nivel municipal. Y si ustedes pueden notar en esta parte de Oaxaca, pueden ver cómo es en estos índices de desarrollo humano en donde están los menores valores del índice de desarrollo humano, es decir, hay un alto grado de marginación, por ejemplo, se ubican específicamente sobre acuíferos sin disponibilidad.
Por eso la pertinencia de esta información. ¿Y qué sería en este mapa? Pues Oaxaca, toda esta parte que ustedes ven con rojo y donde la simbología les permitirá orientarse para ver quiénes están por encima del promedio nacional o por debajo del promedio nacional, y donde obviamente los municipios con alto grado de marginación y que tienen que estar en acuíferos sin disponibilidad, uno de ellos es, por ejemplo, Oaxaca, u otro es Guerrero, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que queremos abordar, que nos pareció es importante. Y quizás ya nada más como punto final de por qué no lo cruzamos con otra información, es que les decía, solamente este es un inicio de elementos de evidencia o de archivos testigos que permitirán hacer más cruces con información, por ejemplo, compararlos con la cuestión de las localidades indígenas, donde ustedes, si hacen estos cruzos, notarán que muchas de estas plantas están ubicadas cerca de localidades indígenas, o al menos cerca o alrededor de 10 kilómetros de ellas. Entonces, es muy interesante cómo está haciéndose notar que el agua fluye hacia el poder. Muchas gracias, y yo le cedo la palabra a Edgar para que pueda hablar de los dos temas finales. Gracias. Gracias, Bere. Yo más bien cierro la presentación. Gracias, Bere, diciendo cómo asociamos los conflictos con estos sectores, ¿no? En el informe, como les decía, van a encontrar mucha más información, y en el sistema de información geográfica, de manera clara, no solo todos los litros de las concesiones, los puntos de extracción, etcétera, etcétera, sino, y van a evidenciar los corredores de extracción, ¿no?, que les hemos llamado, sino también los conflictos asociados a cada uno de estos. Este mapa, como todos los mapas impresos, realmente son estáticos, ¿no? Y no nos permiten manejar, en este caso, también por el tiempo, la información. Pero en el caso de los conflictos de agua, que como ustedes saben, tanto en la red de Waterlat Gobasit como Justicia Hídrica, como en el propio México, las diferentes redes que existen e investigadores, la misma doctora Karina Kloster estudia los conflictos de agua. Nosotros hicimos una clasificación con base tanto en esa literatura de estos autores que menciono, pero también con una idea que el propio IMTA tiene en su página web, ¿no?, que le llaman OCAM. Este OCAM, que tiene una serie de conflictos por el agua en México y una clasificación. Nosotros hicimos otra, pero revisamos ellas, ¿no? Y aquí lo que tratamos de hacer, con base en toda una revisión hemerográfica y con el cruce de información, como ya lo mostró Bere en los otros sectores, pero también aquí, lo que nosotros encontramos en la literatura, tanto de la revisión, por ejemplo, del Universal y la Jornada a nivel nacional y el Reforma, y a nivel estatal en los periódicos de circulación estatal, que eso fue un trabajo enorme, y todavía se quedó mucha información sin procesar, pero sí pudimos identificar conflictos asociados no solo a las automotrices, ¿no?, a las refresqueras, sino a la contaminación por las minas, a las propias instalaciones de las minas, sino también a otros sectores como el turismo, que ese era un tema también que pensamos estudiar, ¿no? Todas las zonas de hoteles y restaurantes, al menos los que administraba el Fonatur, ¿no? Los que administra el Fonatur en las zonas que tiene de los centros integralmente planeados, que les llama a ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, no alcanza el tiempo ni la vida para hacerlo, ¿no? Es como un tema pendiente, pero ustedes encontrarán esa asociación, y lo que nos damos cuenta es que, si bien hay conflictos que en las presas se particularizan a veces entre pueblos y como problemas domésticos, realmente están dentro de todo este proceso de concentración de derechos. Ustedes saben que en las comunidades en Oaxaca, que el propio Oxfam acompañó a los compañeros de los valles centrales, la Copuda, para poder obtener agua subterránea y tener en sus cultivos, pues era un problema por la propia ley y cómo estaba vedado el territorio y cómo está restringida a poblaciones con poca influencia política, ¿no? Vemos unas formas incluso positivas ahora con el nuevo gobierno, que les ha dado concesiones a las comunidades en Atenco, ¿no? Pero es interesante en el caso de los conflictos decir
como mucha de la literatura, mucha de la información en los periódicos, en los diarios de circulación nacional, está asociada a esos problemas domésticos, no a las grandes empresas. Y nosotros tratamos un poco también de cuestionar eso y de observar cómo estaban esos conflictos. Ustedes van a encontrar en el SIC una ficha describiendo el conflicto y dónde se encuentra, ¿no? Y aquí hicimos una clasificación, ¿no? Que se observa de manera muy estática del mapa, pero lo podrán observar. Bueno, me voy ya para finalizar. Discúlpenme aquí tanta letra, pero bueno, en términos generales lo que podemos decir, más allá de una cifra que la tenemos de la concentración de los volúmenes de metros cúbicos de agua que tienen los entornos industriales de mineras, cerveceras y refresqueras, nosotros podemos detectar que esto fue o es parte de una serie de mecanismos, de una gestión del agua pensada de forma privatista y mercantil. El propio REPDA está pensado de forma muy individualizada y muy estática, ¿no? Sin mucha relación, ¿no? Cuando la agricultura no es la misma, la agricultura de riego en una pequeña comunidad indígena que la agricultura de exportación. Eso tiene que ser, me parece, parte de la información que debe de ser clara y amplia en términos de los usos de agua. Así también como parte de esa agricultura, por ejemplo, en el caso de las cerveceras, mucha es para producir cebada que se vaya a la propia cervecera, aparte del agua que tiene concesionada para envasar su cerveza. En ese sentido, nosotros podemos encontrar cómo estos grupos que identificamos, y ustedes vieron en cada uno de los esquemas, lo podrán ver con detalle en el informe, pues cada uno tiene una serie de concesiones. Es más, de títulos. Podemos decir que no es lo mismo el grupo modelo, ahora que es parte de ya de INVE, toda una transnacional de la cerveza, que realmente exporta agua, y que Heineken y Constellation Brands. Tanto así que no es lo mismo que cuando EINBE compra el grupo modelo en México, tiene que hacer un trato con los grupos empresariales de Heineken y Constellation Brands, porque para vender su producto se tiene que hacer por una intermediación de Heineken, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, ¿no? No es exactamente INVE o el grupo modelo el que vende la cerveza Corona que ustedes ven en las películas de Hollywood que se toman, ¿no? Entonces, esos están amarrados dentro de una serie de tratados internacionales comerciales de la cerveza, y que están vinculados directamente al agua, pero a veces no se piensa como agua, ¿no? Y eso es parte de la gestión tanto del agua como del territorio en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para terminar y redondear la idea, vamos a encontrar estos corredores industriales y territorios de las grandes concentraciones de agua, como se titula una sección del informe, pero podremos ver cómo si es un proceso que data pues desde inicios del periodo neoliberal, como parte de un proyecto territorial de gestión del agua, en donde se promovió esa captura física y jurídica del agua para incorporarla a los negocios, ¿no? Y que promovieron muchos conflictos vinculados, por ejemplo, a los trasvases. A la ciudad de San Luis hay un trasvase de la presa El Realito, que viene a la ciudad para solucionar, entre comillas, problemas de la ciudad de acceso doméstico de agua, pero una parte se va a la zona industrial, ¿no? Entonces, eso son parte de las ideas también que nos deja el informe, y que lo podrán encontrar, obviamente también criticar. Nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo, esperemos haberlo logrado, y darles las gracias de nuevo a todas y todos los que participaron, y principalmente a Oxfam, al Colegio de Geografía, que me arropó tanto al doctor Alberto como a mí, como al doctor Rodríguez, para hacer la investigación. Les agradezco mucho, muchas gracias a la doctora Karina Kloster, y pues hasta aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Berenice, Edgar, muy interesante el informe. Voy a contarles un poquito que tuvimos algunas preguntas y algunos comentarios, así que no sé si quién va a querer contestarlas, pero en primer lugar, y la pregunta del millón, que ya lo tenemos reiterada, es: ¿dónde conseguimos el informe? ¿Cómo se hace para conseguirlo?
¿cómo accedemos a los datos que ustedes tienen y que construyeron? Bueno, ahí tendría que preguntarle a los compañeros de Oxfam y a los a Verónica, a la doctora Verónica Ibarra, pero no sé. Seguramente Si todavía como anden en las por redes, aquí. sí, en las Eh, redes. Perdón, con respecto a eso, la publicación del ISBN ya está en trámite, esperamos ya en breve, pero también seguramente Jorge nos podría comentar, pero el ISBN ya está en trámite y eso quiere decir que en poco tiempo ya tendremos el informe en línea. Ok, muchas gracias. Entonces, ahí está la primera, en breve. Todavía, todavía no está puesto en línea, así que van a tener que esperar un poquito. El informe, justamente yo ya lo puse, pero para decirlo de nuevo, se llama Captura Política, Grandes Concentraciones y Control de Agua en México. Esa era otra de las preguntas que estaban aquí. Y específicamente, lo que están viendo las personas que nos han estado escuchando, Carlos Gutiérrez en particular dice: sería recomendable revisar el cambio de disponibilidad en los acuíferos donde se ubican las cerveceras, ya que ha variado, con el tiempo, o sea, ha habido variaciones, incrementos con el tiempo. Esa es una, voy a decir dos, y voy a dejar tanto a Berenice, Edgar o Verónica si quieren contestar. Luego, Olga Xochitl Cisneros, ya se ha dicho algo acerca de los cruces de información, pero digamos, les cuento que ella pregunta: ¿cruzaron la información encontrada de concesiones de agua con el número de empleos que generan? Que es un dato muy importante considerar en políticas de gestión. Esto es en relación a los cruces, ¿no? Que tú ya habías dicho algo, Berenice, pero no sé si tienen algo al respecto. Pues si quieren yo puedo responder la primera y Berenice la segunda, ¿les parece bien? Dale. Bueno, en el caso de los que nos menciona Carlos Gutiérrez, claro, lo que les mencionábamos es que estos son mapas estáticos, ¿no? Que hicimos es de hace 2 años la investigación, un poco más. Entonces, esto lo van a poder ustedes ver en el sistema de información geográfica y ahí nuestra intención era hacer el sistema de información geográfica exactamente para actualizar esa información, ¿no? Son cosas técnicas que realmente hicieron todas las personas de cartografía en términos del sistema de información geográfica y de cómo están las capas de información que tiene la Conagua y que va actualizando, ¿no? Efectivamente. Nosotros, como mencionábamos, tenemos un corte de análisis, tenemos que parar en algún momento y hasta ahora presentamos el informe que estaba pensado, como también decía, en otro momento, pero la pandemia nos atrapó, ¿no? Pero sí, a mí me parece importante ver este cambio, porque también ahí hay, en parte del informe, y con eso termino, un punto muy importante es cómo se calcula la disponibilidad de agua en los acuíferos, ¿no? Eso es también un tema de discusión respecto a cómo se consideran los acuíferos como entes estáticos y cerrados, como las cuencas hidrográficas, ¿no? Y lo que mencionan algunos geohidrólogos, es que habría que ver un sistema de flujo regional del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Para no equivocarme en los términos. Y que los acuíferos sin disponibilidad realmente tienen datos poco actualizados y que no permiten realmente tener una información de qué tipo de agua están usufructuando y de qué acuíferos. Si sí no tiene agua, y parece ser que realmente explotan más y que existe mayor sobreexplotación en esos acuíferos. Para no enredarme, lo que quiero decir es que eso también lo pueden ver en el informe, un punto de vista crítica de cómo se hace ese cálculo de la disponibilidad, ¿no? O sea, siempre cuestionamos esa información, aunque también son trabajos muy arduos, porque esa información generada en la Conagua, pues implica no solo un conocimiento técnico, sino un trabajo también de larga data, ¿no? Eso es lo que podría decir. Gracias. Okay. Gracias. Berenice, ¿quieres agregar algo? Sí, con respecto a la información actualizada, esto es muy importante, entonces gracias por preguntarlo. Si bien en el informe, efectivamente, como dice Edgar, hay un corte de información que les decíamos que fue de mayo del pasado año,
Recuerden que nosotros estamos comentando que se elaboró un sistema de información geográfica justamente desde esta misma perspectiva. ¿Y qué es lo que sucede con ello? Bueno, que se actualizó la información hasta mayo de este año. Este sistema de información geográfica permitiría que ustedes vieran la evolución en concesiones, en títulos, etcétera, del año pasado a este. Y se crearon indicadores muy puntuales. Este sistema de información geográfica estará disponible. De hecho, hay un proceso de transferencia que quizás pueda hablar más Jorge Romero de esto, de Oxfam, y con el INTA, para que esto se vuelva información pública y que pueda ser utilizada por diversas personas y que como una forma muy transparente. Esa es la primera, por eso me pareció importante. Una cosa es la cartografía que ya está impresa el informe y otra cosa es el sistema de información geográfica que permitirá evaluar temporalmente cómo se está concentrando y acumulando esta agua a lo largo del tiempo y espacio. Entonces, eso yo se los recomiendo muchísimo porque además permite que no hagamos generalizaciones, que es lo que sucede. En el informe a lo mejor podemos ver el mapa y hacemos una generalización de es el norte o es el sur, pero en el caso del sistema de información geográfica ustedes pueden ir hasta el municipio y ver cómo hasta un título de concesión de una empresa está en un lugar y cómo extrae agua de diferentes municipios aledaños, ¿no? En cuanto a la siguiente que decían de los cruces con empleo, déjenme decirles que sí hicimos muchos cruces, hicimos cruces como ustedes no se imaginan, con desigualdad, con empleo, etc. Pero el objetivo del informe es muy claro, que es evidenciar la concentración y acumulación del agua. En este sentido es lo que sale en este informe. Por ello, esta información fue tan larga y exhaustiva. Sin embargo, esta información seguramente saldrá en otros artículos de divulgación, etc. Además de que el discurso no era si beneficia o si genera empleo, sino el asunto es si concentra o acumula agua, ¿no? Estos grandes sectores de la población. Grandes sectores industriales. Gracias. Gracias. Tengo 3 preguntas sobre conflictos. A ver, creo que los conflictos por el agua en México haría falta analizar la sobreexplotación que están haciendo grupos como los menonitas en el norte de México. Luego otro dice, creo que el gran ausente en los conflictos de agua es la delincuencia organizada, quienes pueden estar secuestrando zonas, manantiales y otros a nombre de grupos empresariales. Por ejemplo, esto puede darse en Michoacán, Guerrero, Colima, Oaxaca, Jalisco, etc. ¿Sí? Y luego, uno interesante también es, ¿podrían comentarnos cómo esta concentración de títulos de concesión en el caso de Chihuahua se relaciona con el conflicto generado para cumplir con el Tratado de Aguas de Estados Unidos? Rapiditas las respuestas porque hay varios comentarios que son interesantes y me gustaría darle cauce a estas inquietudes que han generado sus presentaciones. Bueno, si somos, perdón, ya tomé la palabra, no sé, puedo, disculpe. Bueno, lo puedo decir rápido. En términos de los menonitas y de la delincuencia organizada, salen mucho en la literatura, incluso por los estados, pero en los periódicos principalmente, ¿no? Estatales o de circulación nacional, pero tampoco lo podíamos hacer, miren, en serio, localizar las plantas embotelladoras de refresco y de cerveza por grupo fue un berenjenal, discúlpenme la expresión, porque tuvimos que diferenciar entre razón social, razón comercial, a veces no podíamos verificar si era su estacionamiento una bodega o una bodega que había funcionado como una embotelladora, ¿no? Incluso, por ejemplo, les podemos decir que en el grupo Arca hay unas plantas que compró el grupo Aga, perdón, disculpen, no Arca, Aga, de Sidral Aga, un refresco, aquí en el occidente, en San Luis Potosí, circulaba mucho, que lo compró Danone y que lo incorporó como parte de su producción de agua embotellada, ¿no? Entonces, eso, darnos cuenta, fue un proceso largo. Ahora, eso es lo que nosotros invitamos, realmente los menonitas como parte de su producción agroindustrial, como también lo que hacen en el caso del conflicto de Chihuahua, donde se dice que los agricultores en forma genérica y neutra, realmente habría que ver qué tipo de agricultores son los que tienen el agua, no todos son iguales, al interior incluso de esa región, y para qué tipo de explotación no tienen, ¿no? Porque ustedes saben que que producir agua para cultivar nogal, pues se necesita grandes cantidades de agua, ¿no? Y claro que abona. Yo no me quisiera meter ahí,
por el tiempo que tenemos, tal vez sería bueno después discutirlo, pero por supuesto que hace falta eso. El sector hotelero y el turístico, por ejemplo, es un gran concentrador de agua y está poco visualizado. O sea, el Fonatur, las grandes cadenas hoteleras que permanecen con un gran control de líquido para toda la zona, la temporada vacacional, y es poco cuestionado, ¿no? Pero sale mucho en los periódicos también. Gracias, eso podría decir, discúlpeme si no me profundizo más, pero por el tiempo, gracias. Berenice, ¿quieres comentar algo de los conflictos? Bueno, pues solamente comentarles que nosotros utilizamos con los conflictos una base de datos, ¿no? Que tiene que ver con la relación de notas periodísticas y efectivamente en esta, pues podríamos encontrarlo relacionado con la delincuencia. Por supuesto, pero nuevamente decirles, sí, hay muchos hallazgos de este informe, o sea, relacionados con estos temas, que son muy interesantes. Desgraciadamente el tema tenía que estar acotado. Eso es uno, y bueno, cómo se relaciona lo del Chihuahua, pues justamente desde esta lógica que estábamos comentando de el agua fluye hacia el poder, lo que nosotros queremos visibilizar es eso, ¿no? O sea, cómo se va el agua a concentrar en manos de unos en detrimento de otros. Y creo que esa sería la parte que tendríamos que tener presente en esta cuestión de todos los temas, ¿no? Si el agua está fluyendo al poder, ¿cómo lo evidenciamos? Quedémonos con esta idea y nos podría articular mucha más información para otros temas. Y para el caso de la base de datos de conflictos y de delincuencia, creo que sería muy bueno que pudieran revisar estas bases de datos, que esta sí no es una base de datos nuestra, sino que tiene que ver con el OCAM, que tiene que ver con el INTA, y creo que les puede orientar mucho en este tema ligado a delincuencia. Gracias. Gracias, Berenice. Últimas preguntas y ya pasamos a las próximas comentarios. A la próxima presentación, que es el estudio de casos, no se vayan. Resultados de la investigación presentada. ¿En qué estado consideran se encuentra la participación de los consejos de cuenca en materia de gestión de agua en las zonas de mayor grado de concesión? Pregunta. Luego, Claudia Gómez Godoy, ¿por qué no se hizo el análisis de los grandes agroindustriales, tomando en cuenta en que son los mayores consumidores de agua del país? Jorge Esparza, si en nuestro país el 15% es para consumo humano, el 76% se utiliza en la agricultura y el 4% se destina a la industria, el 5% para la generación de energía hidroeléctrica. Entonces, con esos datos, ¿cuánto es o sube el consumo industrial? No sé si se entiende. ¿Qué piensan del agua de los distritos de riego? ¿En qué estado se encuentra la participación de los consejos de cuenca en materia de gestión del agua en las zonas de mayor grado de concesión? O sea, estas preguntas relativas a las otras alternativas de concesión, se entiende que el programa estuvo específicamente instalado, la investigación de ustedes, en una cuestión. Digamos, tal vez puedan comentar algo en general. Sí, no sé Claro. si quisiera primero Edgar y yo después paso, porque sí creo que tenemos información en esto. Bueno, son todos unos temas, ¿no? Los planteados. Son todos grandes temas. Grandes temas. La agroindustria, por supuesto, ¿no? Y hay gente que lo ha estudiado en el Bajío y aquí en San Luis también, ¿no? En el caso de justicia hídrica, pues la idea de la concentración de derechos de agua para el vino, para la producción de piña, etcétera, etcétera. Pero exactamente teníamos que elegir algunos sectores y decidimos por esos que si no estaban agrupados y nos parece a nosotros, estaban poco estudiados, aunque la minería sí está muy estudiada, ¿no? Pero decidimos desagregarlo así, como decisión metodológica, una decisión que implica siempre la investigación, decidir, ¿no? Y en términos de la ¿cuál era la otra? Discúlpame, de la participación de los consejos de cuenca, pues fundamental. O sea, como están organizados los consejos de cuenca, en esta idea del comité directivo, los vocales, usuarios, la sociedad organizada, pues es claro que en el caso de su representación de la sociedad, por ejemplo, en los comités locales o los ambientalistas, o la población indígena, pues no está representada realmente, ¿no? Entonces, eso
organizado en el neoliberalismo, estuvo aglutinado y sigue aglutinado en cierta forma, aunque pienso que sí se está rompiendo, ¿no? Es mi humilde opinión, que entre gobernadores y grupos empresariales, no solo en la construcción de obra para las zonas, obra hidráulica, sino en esta cuestión de los títulos de derechos de agua, ¿no? Entonces, ahí, por estado, es muy importante hacerlo. Hay estudios sobre eso. Nosotros citamos algunos en el caso de El Bajío y de San Luis Potosí. Falta ver, incluso de la península, cómo predominan los industriales y los intereses empresariales turísticos y de la agricultura comercial o agronegocio por encima de cualquier otro. Pero realmente tenían el poder, ciertamente influencia política para decidir esas concesiones, ¿no? Ese es todo un tema que es necesario revisar. Y me parece que hay una intención en estos nuevos cambios que ha habido en la Conagua de hacerlo, ¿no? Con las personas incorporadas ahí, ¿no? Eso podría decir en general, y más bien le paso la palabra a Bere. Gracias. Yo quisiera ser como cauta con esta pregunta de la participación de los consejos de Cuenca, porque me parece muy interesante desde la información que nosotros tenemos. Entonces, ahí le voy a pedir a Edgar, por favor, que me apoye un poco en este particular caso. Con respecto a la información que sacamos, nosotros notábamos cómo estos títulos de concesión eran otorgados por alguien, ¿no? Por la dirección general, una dirección general, por Conagua, etc., por una jerarquía muy particular. Sin embargo, cuando íbamos vinculando esto, ¿qué es lo que nos llevaba? A la vinculación política, por ejemplo, con consejos de Cuenca. Con consejos de Cuenca. Y pareciera como que hay lugares donde tiene como una incidencia política determinado actor o partido. Perdón que lo diga así, pero en ese sentido, este estudio nos permitiría llegar a estas generalizaciones y esta información sí que se cuenta con quienes otorgan los títulos, y una vez que quienes los otorgan, hacer esta vinculación, ¿no? Vincularlos políticamente. Y así ustedes podrían decir cuál es la participación que tienen, cuánta incidencia tienen, hasta pensar qué partido tiene esta incidencia. No doy los datos en general, pero esta sería la idea de a partir de los datos que tenemos y de la información que articulamos, sí podríamos hablar de ello, ¿no? Esa es una. En cuanto a la otra pregunta que tiene que ver con cuánto sube la cuestión de, de concentración de agua, un segundito. Con lo que refería yo a la cuestión de los consejos de Cuenca, estas autoridades que yo les refería es, por ejemplo, la Dirección General, la Dirección de Administración del Agua en el organismo de Cuenca, la dirección local, la gerencia de servicios usuarios. Por eso les decía que con estos datos particulares que tenemos, sí podemos ver territorialmente quiénes están teniendo incidencia desde este Consejo de Cuenca, ¿no? O desde actores claves muy particulares. Para eso habría que leer todo el informe y ver qué es lo que hicimos, ¿no? Pero tendrían que utilizar esta información que sacamos. La segunda que preguntaban de quiénes tenían como cuánto sube la participación dependiendo de las industrias. Bueno, si me pidieran esto en función de todas las que estamos analizando, por supuesto las mineras se llevan el primer lugar, ¿no? Las cerveceras el segundo lugar, armadoras tercer lugar y las refresqueras. Sin embargo, si ustedes se refieren a otros sectores, por supuesto que no tendríamos el dato, puesto que no está contenido en el informe, ¿valga? Porque estos son los sectores claves que se utilizaron para la investigación. No sé si con esto se respondan dos preguntas que estaban ahí. Ok. Muchísimas gracias, chicos. Se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias a los participantes por los comentarios. Quedaron algunos todavía sin leer. Vamos a tratar de ver si los logramos enganchar en la próxima presentación, que es un estudio de casos. Muchísimas gracias, muy importante, muy interesante el informe. Es un excelente trabajo, un excelente también trabajo por parte de los ponentes. Aquí los están felicitándose en el chat. Después vamos a copiarlo y guardarlo para, si lo quieren revisar y para futuras conexiones con los participantes que hemos tenido aquí. Hay de todo un poco.
Pero insistir también, y como para ir cerrando, la importancia del dato, la importancia de la información, del poder de la información y de la necesidad de que esta información sea transparente para tomar las mejores decisiones para que sea, digamos, cada vez más posible una democratización de la gestión del agua, que este proceso sea un proceso ascendente, y que el derecho humano no sea solo una simple figura retórica en las leyes, sino que sea cada vez más una posibilidad en este México. Así que felicidades, muchas gracias.